Al entrar en su curso en Moodle, verán estas actividades. Ya se explicó en un video los recursos y el de la tarea. Hoy voy a explicar estos. Consulta es una pregunta que uno le hace al alumno. Puede ser los horarios que les sean cómodos para un evento o para una reunión online. O preguntas de cómo se sienten en respectiva de que si están pensando que le va bien la clase o qué grupos quieren entrar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de los horarios. Horarios. Y aquí tiene las opciones. Puede permitir que se seleccione más de una opción. Y aquí tienen sus opciones. Vamos a poner como ejemplo. Tiene la opción de desde cuándo se pueden permitir respuestas y hasta cuándo los alumnos pueden responder. Si se publican los resultados para que los otros alumnos puedan ver. Y también las condiciones de finalización. Si hace clic en añadir requisitos y con esta opción de elegir, marca automáticamente completado para saber qué alumnos ya han hecho su elección. Y como siempre, clic en este cuadro para que se le mande la notificación que se publicó a los alumnos. Recordamos, cambio y mostramos. Y así se vería la pregunta. Horarios para Google Meet, la descripción y las opciones. Aquí puede ver las respuestas cuando los alumnos la hagan. Aparte de la opción de consulta, también tenemos la opción de encuesta. Como consulta solo deja hacer una pregunta simple, la encuesta es cuando queremos hacer varias preguntas para obtener más información de nuestros alumnos. Entramos en encuesta. Para hacer un ejemplo simple, va a ser una encuesta sobre el uso de la app de Moodle. Se puede configurar la disponibilidad, los ajustes de preguntas, si permite múltiples envíos, si son respuestas anónimas. Las respuestas anónimas servirían para si por ejemplo está haciendo un feedback y quiere que los alumnos se sientan seguros de hacer alguna crítica hacia la clase, puede poner que las respuestas sean anónimas, o si quiere saber qué piensa individualmente cada alumno, se muestran los nombres de usuario. Se guardamos y cambiamos. Y aparecería así en la página. Vamos a editar y añadimos una pregunta. Puede ser elección múltiple, respuesta de texto corto o largo. Vamos a hacer una elección múltiple. Marcamos que sea obligatorio responder a esa pregunta, si es necesario. Y la pregunta. También se le puede poner la etiqueta. Y después voy a mostrar para qué sirve ponerle una etiqueta. Para poner la elección en múltiple, se tiene que usar este cuadro. Escribe su primera respuesta, pulsa Enter para bajar 1 y su segunda respuesta. Y puede ir así agregando todas las respuestas que necesite. Oculta la opción de no seleccionado, porque si no saldrían 3 preguntas. Uno que dice no seleccionado, sí y no. Entonces es mejor ocultarlo. Guardamos los cambios y tenemos nuestra primera pregunta. Ahora mismo tenemos la opción de agregar otras preguntas de forma simple, o podemos hacer también agregar una pregunta que solo salga si el alumno pulsa sí o no.
¿Cómo hacemos eso? Primero, añadimos un salto de página, añadimos una respuesta de texto corta o larga que le pregunta qué piensa de la app. No hay necesidad de poner la etiqueta en ese momento. Y ponemos que depende justamente de la etiqueta app y del valor sí. Entonces, al hacer esto, cuando el alumno responde sí a la pregunta que tiene la etiqueta app, le va a salir esta pregunta. Y tiene que agregar un salto de página para cerrar este apartado. O sea, vamos a hacer otra división múltiple, solamente para un ejemplo de cómo saldría. Ponemos cambios y vamos a la encuesta. Entonces respondemos y saldría así: modo anónimo, usa la app de Moodle, sí. Vamos a la siguiente página y tenemos la pregunta de qué piensa la app. Si volvemos, ponemos no, siguiente página, y nos sale la otra pregunta directo sin mostrar la otra pregunta. Y así sería como funciona la encuesta. Ahora vamos a ver la opción de la actividad de cuestionario. La forma que funciona un cuestionario en Moodle es que se crea el apartado de la página del cuestionario aparte de las preguntas para el cuestionario. También tiene una opción de establecer el tiempo de la pregunta. También tiene la opción de establecer cuándo se puede abrir el cuestionario y cuándo cierra, y un límite de tiempo de cuando el alumno entra al cuestionario, de cuánto tiempo tiene para poder completarlo. Cuando se determina el tiempo, se realiza automáticamente el envío del cuestionario con las respuestas que el alumno haya ingresado. Guardamos los cambios, se mostramos y ahí nos dice que no se han agregado preguntas. Y aquí es donde vemos que tenemos dos opciones: el banco de preguntas y agregar una pregunta. Cuando uno crea una pregunta en el cuestionario de Moodle, todas esas preguntas se van guardadas en el banco. Eso significa que cuando usted cree todas sus preguntas, esas preguntas pueden ser reutilizadas en otro cuestionario más adelante. Y entonces acá agregar del banco de preguntas o una nueva pregunta. Tenemos todas estas opciones. Vamos a uno simple de opción múltiple. También tiene la opción de agregar un apartado de descripción para que si el alumno necesita una explicación más extensa de qué significa la pregunta. Esta es la categoría en cómo se guarda en el banco de preguntas la pregunta, que en este caso se guardaría en el apartado de gramática, porque así se llama el curso donde estamos. El enunciado. Si no, la pregunta es el nombre solo se ve en el banco de preguntas y el enunciado sería lo que ve el alumno. Puede poner si la pregunta se guarda en el banco listo para usar en cuestionario, o si pone en borrador si es que todavía hay algunos cambios que hacer a la pregunta antes de que se pueda usar. La puntuación por defecto, la retroalimentación general de que va a recibir el alumno, pero es mejor dejar y hacerlo por respuesta. Entonces, el alumno tiene varias elecciones, vamos a hacer 3 por ejemplo, y en calificación tiene la opción de poner ninguno para que le dé 0 puntos o 100 si es correcto. Pero también tiene la opción de hacerlo más preciso, como puede verlo aquí. Hasta puede hacer que le quite puntaje al alumno si eso desea. Y una retroalimentación personalizada dependiendo de cada respuesta que da el alumno.
Puede poner más elecciones si es que desea. Ponen los cambios y ahora mismo tiene su primera pregunta. Vuelvo al cuestionario. Y ahora tiene su pregunta agregada a su cuestionario y también ya se encuentra en el banco de preguntas. También puede crear directamente desde espacio sus preguntas. Volvemos al cuestionario y una vista previa de esto sería como vería el alumno su cuestionario. También tiene la opción de vincular videos de YouTube si es que es necesario para lo que usted quiere para el alumno. La actividad de lección es una actividad un poquito más ya elaborada. Vamos a hacer una introducción. Se puede configurar como se llama la apariencia, una descripción de lo que va a ser la lección. Y también algo que se puede hacer es las condiciones de finalización de actividad. En los requisitos, uno puede poner un tiempo necesario invertido. ¿A qué se refiere eso? Significa que el alumno necesita al menos estar, si pongo 20 minutos, tiene que estar al menos 20 minutos en la lección para poder entregar su trabajo. Entonces, podemos cambiar los cambios. Y aquí es cuando comienza realmente cómo va a ser nuestra lección. Es mejor ya tener bien en cuenta qué se va a hacer y cómo vamos a hacerlo. Entonces, podemos primero ir a una página de contenido, que sí va a ser nuestra introducción, porque ya puede tener textos más largos. Este va a ser el contenido de la página, depende de lo que ustedes van a poner. Y aquí estos van a ser botones que aparecen en la parte inferior de la página. ¿Eso qué hace? Eso hace que uno pueda hacer que salte a una página siguiente, página anterior o directamente al fin de la lección. Pero vamos a hacer que vaya a un video o un texto. Guardamos. Solamente que ahora mismo esas páginas a las que mantenemos que crearlas también. O sea, ya añadimos una nueva página. Este va a ser el video. Y ya podemos hacer que vaya a las preguntas. Creamos también uno para el texto. Quería su texto. Y ahora al haber creado estos dos, podemos volver a nuestra página de introducción. Bajamos todo a nuestros contenidos y ponemos nuestra página de video y nuestra página de texto. Guardamos y ahora nos faltaría nuestra página de preguntas. Añadimos pues emparejamiento, ensayos, pero vamos a hacer una opción múltiple para simplificar la presentación. Una descripción de lo que va a ser la pregunta. Y las respuestas. La primera opción, la segunda opción. Y pueden ir agregando todas las que necesiten. Se pueden hasta 5. Pero el mínimo obviamente es 2. Acá pueden cambiar la puntuación. Y también aquí en vez de vincular directo a otra página como contenido, podemos hacer que cada respuesta vaya a otra página. Entonces vamos a decir
La respuesta única, 1, vamos a decir, la respuesta 1 es la respuesta correcta. Entonces va a dar 2 puntos y puede ir a otra página, puede ser a otra pregunta o puede ir directo al fin de la lección. También puede hacer lo mismo, esta no es la respuesta correcta. Se puede hacer que este vaya al fin de la lección y le dé 0 punto. O dependiendo de que si hemos configurado que el alumno puede responder varias veces, podemos hacer que vuelva al contenido. Que básicamente diciendo al alumno, esto no es correcto, vuelva a ver el video para poder responder. Voy a solamente poner un número para que sea más simple. Entonces ahora, así es como tendríamos ahora. Ahora que ya creamos nuestra página con nuestras preguntas sobre el contenido, tenemos que volver a nuestra página de video y que vaya a las preguntas que hemos configurado. Lo mismo para la página de texto. Y así es más o menos como uno iría creando su lección. No hay un límite de páginas que uno puede poner, ni de la forma que uno vincula sus páginas. Usted puede hacerlo de la forma que quiera. Puede ir experimentando para hacer una lección como usted desee. Y así sería como vería el alumno al entrar. Tiene la introducción. Si se hubieran puesto un texto, aparecería aquí. O hasta un video también puede ser. Vamos a entrar justamente en nuestro video. Aquí aparece nuestro video. Vamos a las preguntas. Y aquí aparecen nuestras preguntas. Como habíamos configurado, el 2 nos manda de nuevo el video. Y el 1 nos manda al final. Como solamente habíamos puesto al configurar la lección que haya solamente un intento por pregunta, no nos deja hacer más. Esto depende de cómo quieran que interactúen sus alumnos con la lección. Y como aquí ve, dice que tenemos que dedicar al menos 20 minutos en esta actividad. Y para la última actividad, lo que vamos a ver es la actividad de taller. Taller es una actividad bastante única en Moodle, porque quien da los puntajes no es el profesor, sino los alumnos entre ellos. Si por ejemplo vamos a hacer un taller de diseño. Podemos configurar cómo se van a calificar ellos entre ellos. Puede haber una calificación acumulativa o número de errores. Vamos a hacer por número de errores para un ejemplo más simple. Calificación por el envío. ¿A qué se refiere eso? Su trabajo que ellos entregan va a ser el 80% de su puntaje. Que ese va a ser lo que va a poner los otros alumnos a su trabajo. Y el resto del 20% va a ser por el puntaje que el alumno da a otros. Entonces, 80% por el trabajo que le envía y 20% por el puntaje que le da a otro alumno. El profesor sería el que evalúa también la evaluación del alumno. Se puede poner instrucciones para el envío del trabajo, instrucciones para la evaluación, acá irían qué criterios ellos van a usar y eso, pero hay una parte donde se puede poner de forma más específica. Uno puede configurar para que se proporcionen ejemplos de cómo se evaluaría los trabajos. Y uno puede también poner los requisitos de cómo el alumno marca que haya completado su trabajo. Y aquí sería como van las fases del taller.
El taller está dividido por fases. La fase de configuración, la fase de envío, la fase de evaluación y la fase de calificación. El profesor puede configurar que automáticamente pase de una fase a otra, pero la mayoría del tiempo es hecho de forma manual. Entonces, ahora mismo en esta fase los alumnos no pueden hacer nada, solo pueden mirar el taller y su descripción. Para que ellos puedan comenzar a mandar sus trabajos, tenemos que cambiar a la fase de envío. Continuamos. Y ahora mismo se cambió a la fase de envío. Aquí dice cuántos alumnos faltan que entren. Como solo hay uno en el curso, aparece 1. Podemos hacer clic en este botón para darles instrucciones para la evaluación, asignar los envíos o cambiar a la siguiente fase. Antes de cambiar a la fase de evaluación, donde los alumnos se van a evaluar entre ellos, tenemos la opción de cómo se van a asignar los evaluadores entre ellos. Tenemos varios métodos de asignación. Se puede asignar manualmente quién evalúa a quién, o podemos hacer de forma aleatoria. También se puede poner que los participantes, mismo si no han entregado un trabajo, puedan evaluar a otro alumno. También tenemos el formulario de evaluación. Este formulario sería, por ejemplo, al hacer por número de errores, tenemos 3 afirmaciones que van a ser lo que van a usar los alumnos para calificar. Entonces nosotros ponemos la descripción. Si por ejemplo, como este sería diseño, cumple con el concepto presentado. Entonces el alumno, cuando va a evaluar a su compañero, le saldría esta pregunta y puede responder no o sí. Al haber pasado a la fase de evaluación, los alumnos van a comenzar a evaluarse uno al otro dependiendo de cómo uno haya configurado la asignación. Y así se verían cuando los alumnos se califican entre ellos. Su calificación recibida y la que otorgó. Como se marcó que todos los ítems estaban correctos, se otorgó una calificación de 80. Pasamos a la fase de calificación. Y aquí es donde el profesor va a evaluar la evaluación que dio el alumno al otro. Si se pone más de un evaluador de alumno por alumno, hay la opción de calcular las calificaciones. Eso significa que si ponemos 3 alumnos que califiquen un trabajo, el programa va a agarrar el promedio de esas 3 calificaciones y darle esa calificación como final. Y aquí es donde el profesor va a evaluar la calificación del alumno. Va a hacer clic en su calificación y le va a poner su puntaje. Si no está de acuerdo con su evaluación, le pone un puntaje más bajo y una retroalimentación para el alumno. Entonces tiene una calificación de 10 de 20, lo que hace que su puntaje final sea 90, porque el alumno le otorgó 80 y el profesor 10. El valor que puede otorgar el alumno y el que otorga el profesor obviamente puede ser cambiado en la configuración cuando uno crea el taller. Se puede proporcionar una conclusión. Para llegar a la conclusión uno tiene que ir en comentario y agregar la conclusión de cómo fue la clase o tal vez una retroalimentación para el curso en general. Cambiamos a la siguiente fase y el taller queda como cerrado. Yo envié un archivo como prueba
Y como obviamente no me puedo calificar a mí mismo, me puso 0 de 80. Y así sería como queda el taller. Al cerrar el taller uno tiene la posibilidad de volver hasta la fase de configuración, si es que decidió que necesita hacerlo de nuevo, porque no fue satisfactorio los resultados con el curso.